Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es miércoles 27 de agosto. Tenemos cielo nublado en Bogotá. Tenemos una temperatura de 16 grados a esta hora. Comenzamos este resumen informativo desde Estados Unidos con el balance de un tiroteo en una escuela en Minneapolis. 2 niños fueron asesinados. Murió el tirador, murió el terrorista en manos de las autoridades. Lo último de esta tragedia que de nuevo enluta a los Estados Unidos con el tema de las armas. Sebastián Martinelli. Al menos 2 niños de 8 y 10 años fueron asesinados durante un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis. Aún se encuentran unos 17 heridos, de esos 2 están en estado crítico siendo atendidos en hospitales, 14 son menores de edad y 2 adultos. Esto según lo que han reportado las autoridades en las últimas horas. El responsable del tiroteo llegó alrededor de las 8:30 de la mañana a la misa que se encontraba allí de manera adyacente a la escuela católica y disparó mientras los niños y las demás personas se encontraban en plena misa, asesinando inmediatamente a 2 de los niños y luego quitándose la vida, según lo que aseguraron las autoridades, que no han dado detalles ni han revelado la identidad del responsable. Sí dicen que es una persona que tiene alrededor de 20 años, que no tenía un prontuario criminal y que están determinando, o al menos tratando de determinar cuáles fueron los motivos para este tiroteo que enluta a los Estados Unidos y que ya genera el rechazo no solamente del gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien expresó a través de sus redes sociales, sino también del presidente Donald Trump, quien pidió oraciones a través de su red social Truth. En segundos volvemos con esta tragedia que hoy de nuevo enluta a los Estados Unidos. Regresamos a Colombia a esta hora. Si usted está viajando hacia Ibagué, hacia Girardot, tenga cuidado, se presenta paso a un carril en el kilómetro 42 en el sector de Boquerón, en el sentido Girardot-Bogotá, por caída de gravilla sobre el carril derecho. Hay noticia, hablando del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que acaba de anunciar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde la ciudad de Villavicencio. Fueron llamados a juicio los expresidentes del Senado de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por ese escándalo de corrupción. Rocío Franco. Mucha atención que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, implicados con que supuestamente habrían recibido dádivas provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de que ellos aprobaran algunos proyectos de ley de interés del gobierno nacional. Según la Corte Suprema de Justicia, hay serios indicios para que ellos tengan que comparecer a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, porque al parecer habrían recibido dineros para poder cumplir este cometido. Han sido llamados por los delitos de cohecho impropio y peculado. Hay que recordar que, de acuerdo con la versión que entregaron Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo principalmente, y Sneider Pinilla, la orden para entregar esos dineros habría provenido del prófugo exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy en Nicaragua, hoy asilado en Managua. Se entregaron en ese momento, según indican las autoridades, 3.000 millones de pesos para Iván Name en efectivo y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle. 1:04 minutos, vamos a cambiar de tema y hablamos de una noticia que es muy importante para quienes están pendientes de buscar la expedición de su pasaporte por primera vez, o si usted está pendiente de renovación. En teoría no habrá suspensión del servicio. Digo en teoría porque hoy se firmará la última prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons, que irá hasta abril del año entrante. Así lo confirma la Cancillería hace algunos minutos desde el Palacio de San Carlos, en pleno corazón de Bogotá. Mateo Piñeros. El gobierno firmará la prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons para garantizar la expedición de los pasaportes en el país. La prórroga sería hasta el mes de abril del 2026, pues esa es la fecha en la que entrará a regir el nuevo modelo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia. La canciller Rosa Villavicencio. No ha habido, no habrá crisis en el tema de los pasaportes. En este momento tenemos 116.000 pasaportes de personas que los sacaron sin tener la
necesidad porque no los han reclamado. Entonces queremos invitar a todos esos ciudadanos para que recojan sus pasaportes, para que también haya una responsabilidad social en los recursos que usamos y que necesitamos del Estado. Se firmará y no habrá ninguna dificultad, estará todo en las páginas web de la Cancillería. Recientemente se confirmó que el gobierno había expedido la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Gregan Sons, justamente para la elaboración de los pasaportes hasta abril del 2026. Seguimos muy pendientes de la suerte de 33 militares que están secuestrados desde el domingo pasado por cerca de 600 integrantes de la comunidad en la vereda Nueva York en el retorno Guaviare. Fueron secuestrados estos militares luego de haber abatido a alias Dumar, un peligroso criminal muy cercano a alias Iván Mordisco. La situación es grave. A esta hora llegan al departamento del Guaviare el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército. Hay una amenaza adicional sobre estos militares y es la presencia de drones en el sitio en el que están retenidos, secuestrados. Felipe García. A esta hora el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, está en San José del Guaviare junto al general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército, coordinando directamente la liberación de los 33 soldados y marinos secuestrados en zona rural del municipio de El Retorno desde el lunes. 3 días secuestrados completan los militares. La situación de los secuestrados se tornó aún más tensa en las últimas horas, luego de ser objeto de una amenaza con drones mientras permanecían en un área abierta, rodeados por personas que les impiden desplazarse libremente. Ante el inminente riesgo de ser detectados y atacados, los militares tuvieron que refugiarse bajo la cobertura de árboles cercanos para evitar la identificación aérea. El almirante Francisco Cubides. Es un cobarde ataque que atenta contra la seguridad nacional. El responsable de este acto criminal es el individuo alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, quien ha estado instrumentalizando a la población civil para que atenten contra la fuerza pública. Esta nueva maniobra confirma la presencia de tecnología no convencional de guerra en manos de la estructura armada que responde a alias Jimmy Parra, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y que mantiene bajo presión a las tropas en el suroriente del país. Por este criminal, alias Jimmy Parra, y por información que lleva a la captura de los responsables del secuestro, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. 1:08, también hay una situación frente a 2 soldados en el suroccidente del país. 2 militares de la Brigada 23 del Ejército cumplen 72 horas desaparecidos mientras adelantaban operaciones de registro y control militar en la subregión de la Cordillera en el norte del departamento de Nariño. Desde Pasto, Winston Viracachá. Infructuosa ha resultado la búsqueda de 2 militares en la zona de la Cordillera en el norte del departamento de Nariño, luego que los 2 soldados profesionales adscritos a la Brigada 23 del Ejército desaparecieran cuando cumplían labores de registro y control y presencia militar en la zona de Cumbitara en la Cordillera. Alex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del departamento. Bueno, la situación que nos comenta el comandante de la 23ª Brigada, el general Guzmán, que hace 3 días en desarrollo de la operación Cordillera, pues se perdieron 2 soldados. Sobre la situación no se tiene mayor información o detalle de que el grupo armado que hace presencia en la zona los tenga, particularmente que es el Frente Franco Benavides. Hasta el momento y de acuerdo a las últimas informaciones de inteligencia militar, los 2 soldados fueron vistos por última vez hace 3 días en el sector de Damasco, zona rural del municipio de Cumbitara. 1:09, Winston, gracias. Hablamos ahora de una noticia importante que tiene que ver con la investigación por el atentado que causó la muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Esta tarde, un juez dictará el fallo condenatorio contra el menor de 15 años que disparó en contra del precandidato presidencial el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Miguel Cardosa. Sí, Ricardo, en efecto, como lo indicas, para este miércoles está prevista la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia en contra de alias Tians, quien disparó contra el entonces senador y precandidato presidencial el pasado 7 de junio. La audiencia es virtual y reservada por tratarse de una menor de edad y precisamente por eso hay algunos aspectos que ya se anticipan en este caso. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de 8 años. El abogado Francisco Bernate conversó con Blue Radio y nos explicó por qué no influiría en la pena que sea condenado por tentativa de homicidio y no por homicidio.
sino en términos de máximos. El menor puede estar privado de la libertad hasta 8 años y en ningún caso más allá de los 21 años. En este contexto, digamos que la Fiscalía prosigue con el delito de tentativa de homicidio y no homicidio a pesar de la ocurrencia de la muerte del senador, en la medida en que ello no tiene realmente un impacto en la sanción. Y otro aspecto también a recordar es que el imputado aceptó los cargos y ello anticipa que probablemente será menor la pena máxima de los 8 años, como lo explicaba el abogado, debido a que al aceptar los cargos tiene una disminución. Hay que resaltar que además del menor hay otras 5 personas detenidas, alias El Costeño, quien sería el señalado coordinador material del magnicidio, Catherine Martínez, alias Gabriela, que es mencionada como la responsable de entregarle el arma al menor, también Carlos Eduardo Mora González, alias El Beneco, que era el conductor del vehículo donde el responsable de disparar recibió el arma, William González Cruz, alias El Viejo, quien habría sacado al Costeño y a Gabriela de la escena del crimen, y también el último que se entregó, Cristian González Ardila, que era el conductor de una moto donde se tenía previsto sacar al sicario, pero esto no se concretó. Miguel, gracias. Muy pendientes de la lectura de esta sentencia esta tarde en contra de alias Tians, el menor de edad sicario que mató a Miguel Uribe Turbay. Hablando del conflicto, damos vueltas como si no tuviéramos la posibilidad de salir de la espiral de la violencia. El 19 de octubre de 2006, la entonces guerrilla de las FARC detonó un carro bomba en la sede de la Universidad Militar Nueva Granada en el norte de Bogotá. Esa acción fue imputada en su momento a la red urbana Antonio Nariño, que era justamente uno de los comandos especiales de ese grupo, causando gran daño, causando además una cantidad importante de personas lesionadas. La noticia a esta hora es que la Jurisdicción Especial de Paz confirmó que no reconoce a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima de las FARC en medio de este caso. ¿Cuáles son los argumentos? Cristian Correa. Ricardo, lo hace en segunda instancia, lo que quiere decir que es la decisión definitiva e inapelable ya, por lo que la sección de apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz manifestó que más allá de los 23 heridos que resultaron en medio de este ataque de las FARC a la Universidad Militar Nueva Granada, por ser una institución académica y colectiva, no tiene el fundamento de víctima del conflicto, por lo que reafirma que se mantiene en la posición de no reconocerlo como víctima de las FARC. Lo que sí dice es que puede ser un interviniente en las audiencias y aportar documentos, pero no recibirá los beneficios ni las garantías que el sistema de justicia transicional entrega a las víctimas. Esta decisión, como lo decíamos, se da en segunda instancia y es inapelable ya por parte de la Universidad Militar Nueva Granada. 1:13 minutos. Esas imágenes son imborrables, indelebles, las de ese atentado terrorista en pleno gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en el auge de la política de seguridad democrática. Damos vueltas en la misma circunferencia. Estamos en una bicicleta estática, 1:14 minutos, cambiamos de tema, hablamos de economía. El Ministerio de Hacienda sigue defendiendo su idea de un decreto que está publicado por Planeación Nacional que abre la puerta a no pagar vigencias futuras a los proyectos que no se están ejecutando, a pesar de que ya existe un compromiso firmado. Mientras tanto, la Contraloría también envía mensajes sobre este mismo asunto. Marcela Peña. Ricardo, buenas tardes. Pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sigue defendiendo la idea. Dice que el objetivo no es incumplir los compromisos del gobierno y los compromisos del Estado, pero sí reevaluar un mecanismo que no está funcionando bien. Es que no tiene ningún sentido que el gobierno se vea obligado a cumplir por unos desembolsos de vigencias futuras en proyectos que están absolutamente estancados en muchos casos. Y que algunos ni siquiera han iniciado su ejecución. Se refiere específicamente al proyecto vial entre Mulaló y Lobo Guerrero. También ha hablado, como usted lo dice, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien por un lado aseguró que hay que reevaluar este mecanismo de vigencias futuras para que se puedan redirigir más bien a gastos prioritarios cuando sea necesario, pero le recordó al gobierno que tiene firmados contratos y que si las reprograma tendrá que pagar intereses de mora y tendrá que ponerse al día con los consorcios.
Es que precisamente, Marcela, ese es el punto. Ya hay unos compromisos adquiridos, ya hay unos contratos firmados. Sería un muy grave mensaje en cuanto a inestabilidad jurídica el hecho de que el gobierno desconozca esos compromisos con los dineros de las vigencias futuras. 1:15, cambiamos de tema, hablamos del inicio del retorno a sus territorios de una parte de los indígenas en Vera que están en Bogotá, unos en La Rioja, en el centro, otros en un predio muy cerquita del Parque Nacional. Nicolás Rodríguez. Ricardo, lo que dice el secretario general del distrito, Miguel Silva Moyano, es que por lo menos para el 8 de septiembre se haría este proceso de devolución o de regreso a los territorios. Y también se confirma desde la Alta Consejería de Bogotá que en este momento está completamente descartada la idea de usar esos terrenos del IDEPAC en el Salitre, porque justamente primero, pues las comunidades no lo han aceptado. Esto dijo el secretario. Eso es lo que está obstaculizando la aplicación de autoridad en este tipo de casos. Siempre que vamos a aplicar la autoridad, aparecen niños, niñas y adolescentes bloqueando la entrada de la policía, bien sea de manera coordinada con la unidad de víctimas, que de unos meses para acá ha venido acelerando todo el proceso de retorno. Es muy probable que en próximas semanas tengamos un proceso de retorno exitoso. El Parque Nacional hace parte de las poblaciones que posiblemente van a retornar en las próximas semanas. Ricardo, sin embargo, con las múltiples denuncias que han llegado por lo menos de casos de violencia de la UPI, también se confirmó que en el Consejo de Seguridad Distrital de ayer, el distrito le pidió al ICBF y a la policía entregar estrategias para evitar y finalizar la instrumentalización de los menores. Como bien mencionaba el secretario, cada vez que se va a ejercer autoridad sobre estos territorios, definitivamente no lo pueden hacer porque ponen a los niños, niñas, adolescentes como barrera, por lo cual también ya hay decisiones tomadas. Para el próximo 8 de septiembre se espera que por lo menos el distrito dé los primeros avances de retorno en los territorios. 1:17, está muy vocal, hablando mucho mañana, tarde y noche en Venezuela, el ministro de Defensa de ese país, el general Vladimir Padrino López. Hoy habló de una incautación de droga en su país, dijo que no hay espacio para el miedo, pero además tuvo un lapsus Vladimir Padrino López en medio de la tensión existente con Estados Unidos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, fue el ministro de Defensa Vladimir Padrino López quien, mencionando varias acciones de la Fuerza Armada ejecutadas en las últimas horas, informó sobre el hallazgo de 2.800 kilos de cocaína en el municipio Maroba del estado Amazonas, muy cerca de Puerto Colombia. Decía el ministro de Defensa venezolano que el ejército y la Fuerza Armada en general, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, combaten el narcotráfico, el terrorismo y los grupos armados que pretenden pasarse al territorio venezolano desde Colombia. Se consiguió un alijo de casi 3 toneladas de cocaína. Allá, no estoy hablando de aquí de la costa, allá selva adentro, en el estado Amazonas, en el municipio Maroa. 2.800 kilos de cocaína están siendo ahorita puestos a orden de todo el proceso pues legal, incautados, encontrados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el territorio. Agregaba el ministro de Defensa venezolano que en el país no hay espacio para el miedo, esto en referencia a lo que calificó como una agresión a Estados Unidos, cuyo gobierno ha anunciado el envío de buques de guerra a aguas del Mar Caribe para frenar el tráfico de drogas. Muy bien, Santiago, 1:19. Don Octavio, buenas tardes. Estamos pendientes del fútbol, de Lucho Díaz hoy jugando de nuevo en el Bayern Múnich, de la convocatoria que debería salir antes del viernes de la Selección Colombia para los 2 últimos partidos de eliminatorias, y más adelante yo me le voy a meter un poquito a su sección, porque habló las super sociedades y habló de ganancias de los equipos del fútbol colombiano, y hay sorpresitas, hay sorpresas importantes ahí. Con las buenas tardes, Richie, y el saludo para todos. Efectivamente estaremos hablando de muchísimas cosas alrededor del fútbol el día de hoy y de muchos colombianos. Lucho Díaz va a jugar por la Copa Alemania en minutos, también va a jugar el Cucho Hernández en la Liga Española, va a jugar Richard Ríos contra John Hader Durán. John Hader Durán estará en el banco de los suplentes, pero todo esto lo vamos a resumir en minutos porque hay muchísimo fútbol, hay muchísimo béisbol también con acento colombiano, así que todo esto en los deportes en minutos acá en Meridiano Blue. ¿Por qué le piden revisar a la Fiscalía qué delitos cometió Ricardo Roa para financiar la campaña Petro Presidente? Esto fue lo que respondió Álvaro Hernán Prada en Mañanas Blue. A ver, lo que pasa es que la superación de topes y la financiación prohibida, que nos faculta a nosotros hacer una investigación y sancionar, también es un delito
que le compete a otra institución. Entonces nos obliga, por supuesto, si encontramos que alguien pudo haber cometido un delito, a compulsar copia a otros sujetos procesales. Y eso es lo que estamos diciendo. Una vez se apruebe esta ponencia en sala, debemos compulsar copias, al igual que debemos compulsar copias para que la comisión de acusaciones sea quien termine investigando la participación o no de quien era el candidato en ese momento, hoy presidente de la República. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Si usted o uno de sus familiares es uno de los miles de colombianos con problemas a la hora de entrega de medicamentos en su EPS, esta información le interesa. A partir de octubre de 2025, los gestores farmacéuticos en Colombia tendrán nuevos requisitos en la operación a la hora de entregar medicinas a los colombianos por culpa de una nueva circular, la que ha emitido la Superintendencia Nacional de Salud. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:21 p.m. Comenzamos hablando de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene listas las sanciones propias contra el antiguo secretariado de las FARC, por un lado, por secuestro, uno de los más execrables crímenes en el conflicto, y contra altos mandos militares, miembros de la fuerza pública que cometieron el delito de homicidio en persona protegida en los mal llamados falsos positivos. La noticia a esta hora es que hay inconformismo en un grupo de víctimas de las extintas FARC, porque aseguran que esos antiguos miembros de esa guerrilla no han dicho la verdad sobre los bienes que están en su poder o que fueron de esa guerrilla y que deberían estar a disposición de las víctimas para su reparación. Muy importante la reparación simbólica, clave la justicia, clave el aporte a la verdad, pero también es importante que haya un resarcimiento a las víctimas. Estamos hablando de que habrían escondido bienes los antiguos miembros de las FARC por más de 180.000 millones de pesos. Cristian Correa. Ricardo, son 3 incidentes de incumplimiento que han presentado las víctimas de secuestro en contra del último secretariado de las FARC frente a los bienes que entregaron en la JEP, que están cercanos a los 42.000 millones de pesos. El primero de los incidentes fue radicado el 17 de julio del 2024 y muestra propiedades en un valor superior a los 100.000 millones de pesos. El segundo documento fue radicado ante la JEP el pasado 21 de agosto y deja en evidencia propiedades con un valor cercano a los 25.000 millones de pesos que estarían a nombre de un grupo de testaferros compuesto por al menos 17 personas. Y el tercer incidente de incumplimiento fue el radicado el 22 de agosto ante el despacho del magistrado Camilo Suárez de la sección de paz y reconocimiento de verdad de la JEP, y en este muestran bienes cercanos por los 68.000 millones de pesos que estarían también en manos de un grupo de testaferros, esta vez por lo menos 6 personas. Pues la petición de las víctimas es que frente a estos hechos la Jurisdicción Especial para la Paz expulse a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a Jaime Alberto Parra Rodríguez alias El Médico, a Jorge Torres Victorias alias Pablo Catatumbo, a José Lisandro Lascarro alias Pastor Álape, a Julián Gallo Cubillos alias Carlos Antonio Lozada y a Rodrigo Granda alias Ricardo Telles de este proceso, es decir, que los expulse completamente al secretariado de las FARC previo a emitirse esta sentencia sobre secuestro, en los que han reconocido por lo menos 21.000 casos, pero las víctimas siguen inconformes con su aporte económico, con su aporte frente a los bienes. Según nos cuentan las fuentes que hemos consultado, son por lo menos 150 grupos de testaferros que tendrían bienes a nombre de la extinta guerrilla de las FARC. Cristiane, gracias. 1:24. Vamos a Barranquilla porque seguimos hablando de los costeños. Todo porque usted, Vanessa Saldarriaga, conoció que este grupo delincuencial le ofreció al gobierno servir de puente para poder negociar también con grupos que delinquen en la ciudad de Bucaramanga.
Lo que le cuento, Marcela, con las buenas tardes, es que le informó al gobierno Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias Castor, quien es el líder de los costeños, que ya sostuvo en días pasados unos encuentros, o que por lo menos tomó contacto con los líderes de las bandas, los del norte y los del sur, que son las que operan en la ciudad de Bucaramanga. Esto con el objetivo de buscar un cese de actividades delincuenciales, iniciado por una reconciliación entre los dos cabecillas de las bandas de la mencionada ciudad. Dice él que lo que quiere inicialmente es buscar una tregua entre estos y extender así en el territorio la llamada paz total. Eso es una comunicación que fue enviada el pasado 22 de agosto, indicando a su vez un cese al fuego que estaría desarrollando esta banda en la ciudad de Barranquilla hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque por el momento se desconoce algún tipo de respuesta por parte de los del norte y los del sur, que son los nombres de estas dos bandas que operan en Bucaramanga. Ellos insisten en la carta en que si le dan la oportunidad, él podría ser un mediador con estos dos grupos que operan en esta ciudad, Marcela. 26 minutos, vamos a Cali. 6 meses tardará la recuperación de las casas, de los negocios afectados por la bomba, por el atentado terrorista, por la ola explosiva del pasado jueves. En esa zona, en el barrio La Base, muy cerca de la escuela Marco Fidel Suárez, el Grupo Especial de Operaciones de Militares está acompañado de lo que se espera, un refuerzo en la policía para fortalecer la vigilancia en los ingresos de la capital vallecaucana. Hoy se lanzó una campaña muy interesante, Stephanie Toledo, desde la alcaldía de Cali para reconstruir esa zona de la capital del Valle del Cauca. Sí, señor Ricardo, y 6 días han pasado del atentado terrorista a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez y ya las autoridades de gestión del riesgo finalizaron la evaluación de daños y afectaciones de la zona. Fueron en total 152 viviendas y negocios los afectados por la onda explosiva, cuya recuperación podría tardar como mínimo unos 6 meses. Así lo indicó la gobernadora del Valle encargada, María Cristina Lesmes. Organizado el censo, estamos identificando los materiales que se requieren. Algunas casas habrá que destruirlas completamente para reconstruir. Otras hay que hacer aspectos de mejoramiento. Hay negocios que quedaron completamente destruidos y otros que hay que apoyar. Se están buscando con nuestros propios recursos la forma de incidir positivamente. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder aseguró que continúa en contacto con el Ministerio de Defensa para seguir reforzando la seguridad en la ciudad, para garantizar la llegada de más policías que van a vigilar permanentemente las fronteras de Cali con otros municipios. Ricardo. Vamos a hablar, Stephanie, gracias, de las operaciones de la Fuerza Pública en el Guaviare. Inicialmente van dirigidos contra la estructura de alias Iván Mordisco, pero lo que pasa en terreno no es lo único que está pasando en torno a este criminal. En Cundinamarca, por ejemplo, fue capturado el hermano de Mordisco, alias Mono Luis, presuntamente involucrado en un asesinato. Blue Radio conoció nuevos detalles, los tiene César Chaparro. Blue Radio tuvo acceso a una interceptación telefónica clave en la investigación contra el hermano de alias Iván Mordisco. El señalado criminal es conocido como Mono Luis y en la interceptación reconoce que había matado a alias Pariente, un exintegrante de las FARC ya desmovilizado y a quien le intentó robar las tierras, dice la policía, a la fuerza. Entonces, dicen las autoridades, después de matar a alias Pariente, alias Mono Luis llama a su hermano y le pide ayuda para que lo saque de esa zona. En la interceptación telefónica que ustedes van a escuchar a continuación, se escucha a alias Mono Luis hablando con su otro hermano, alias Andrés, quien lo habría apoyado inicialmente en la fuga. Recójame por ahí que maté a Pariente. No sé, estoy aquí en la casa, me voy a volar por café, no sé a dónde, pero te piloso por ahí porque allá los estiran al bate. Gracias a esta prueba, alias Mono Luis fue enviado a la cárcel. 1:29, vamos al departamento de Antioquia. También es delicada la situación de orden público en esa región del país. En Anorí, más de 20 familias han tenido que salir desplazadas por los combates entre el ejército y el Clan del Golfo. Y en Yondó, que es el Magdalena Medio antioqueño, hay alerta por sobrevuelo de drones e instalación de carteles de las disidencias. En Medellín, Felipe García Solano. Ricardo, es que según advierten desde Anorí las familias de la vereda La Providencia, en donde combates entre el ejército y el Clan del Golfo dejaron a un ilegal muerto y 3 soldados heridos, estas salieron desplazadas hacia el corregimiento Liberia de esta misma localidad, a la vez que otros núcleos se decidieron desplazar a Cáceres, El Bagre o Zaragoza. Sin embargo, hay otra gran preocupación, como usted decía, en el Magdalena Medio antioqueño, en Yondó, donde la Fuerza Pública reportó cerca de 4 vuelos de drones sobre el casco urbano, sin autorización ni permisos. El alcalde de la localidad, Gerson Ariza.
No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues, y eso causa pues esa preocupación más que todo en las autoridades porque todavía no se ha podido Además, en esta zona del Magdalena Medio Antioqueño, en el puente que comunica Yondó con Barranca Bermeja, se encontró un cartel con mensajes en alusión a las disidencias de las FARC. Se espera que en estos dos municipios haya pronto refuerzo de la seguridad. Ricardo. Gracias, Felipe. Y alias Kevin, máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, está buscando un preacuerdo con la Fiscalía en Bogotá. Mientras esto ocurre en Bogotá, los criminales están buscando reorganizarse y establecer un nuevo cabecilla en la región. Felipe García. La entrega a las autoridades de Anderson Andrei Vargas, alias Kevin, máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, ha generado un reacomodo dentro de esta estructura criminal que delinque en el departamento del Cauca bajo órdenes de alias Iván Mordisco. El jefe guerrillero se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que representa un debilitamiento en el nivel de mando medio del grupo armado ilegal. De acuerdo con el organigrama de inteligencia militar, alias Kevin figuraba como cabecilla de control directo sobre una de las compañías más activas de este frente. Su salida deja en manos de otros mandos como alias Giovanni y alias Farley la responsabilidad de sostener el control delictivo en esta zona del país. Sin embargo, el golpe afecta la cohesión de la estructura, compuesta por al menos 372 integrantes en armas y 44 en redes de apoyo según reportes oficiales. En la línea de mando también se destacan figuras como alias Quique, cuarto cabecilla encargado de finanzas, y alias Jason Cardona, tercer cabecilla del frente, quienes ahora asumen mayor relevancia en la estrategia de supervivencia de esta facción. Además, en el componente político permanecen Alexander Farfán alias Gafas y Brian Delgado alias Giovanni, responsables de los enlaces con comunidades y del discurso ideológico que acompaña las operaciones armadas de estos criminales. Según fuentes de inteligencia, el debilitamiento de las compañías que lideraba alias Kevin podría facilitar el avance del ejército en zonas estratégicas del sur del país. Entre los cabecillas que también figuran en el organigrama de la Carlos Patiño también están alias Zamora, alias Edward, alias Paciencia y alias Chiqui. Muy bien, Felipe, es importante ese preacuerdo que busca alias Kevin porque podría dar muchos indicios y muchas pistas sobre Iván Mordisco, que es el objetivo de mayor valor hoy de las autoridades. Habló la Iglesia Católica, estamos en la Semana por la Paz. Los jerarcas de la Iglesia condenaron los recientes hechos de violencia, pero hacen un llamado a que no dejemos los colombianos que persiste y crezca la desesperanza. Lo dice Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para el diálogo con el Gobierno Nacional y director de Pastoral Social. Es muy importante que el Estado dé una respuesta muy eficiente a las comunidades. Eso es parte del tema de seguridad, es parte del tema de crear un ambiente de confianza en la sociedad y seguir avanzando. Yo pienso que no se puede dejar en ningún momento de avanzar en la construcción de una sociedad en la que podamos coexistir y convivir como ciudadanas y ciudadanos. Davi Plata pone tu... Sobre el secuestro de estos 34 militares, en el que ya hay mediación de la Defensoría del Pueblo para tramitar su liberación, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, advirtió que es una clarísima violación al derecho internacional humanitario y culpa a otro cabecilla de las disidencias de alias Jimmy Martínez de secuestrar a los militares, por quien ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos. El presidente Petro dice que este secuestro es una retaliación de las disidencias a la operación militar contra alias Dumar y lamenta que los campesinos, dice él, estén al servicio de la mafia. A mí me emociona saber que todos los días ustedes están allí, con la mejor actitud. Hay tanta gente buena entre ustedes, tanta gente con el corazón abierto, tanta gente dispuesta a construir. No dejes nunca que la amargura se apodere de tu vida. No dejes. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:34, permítame, don Octavio, porque estos datos que nos va a dar en la sección deportiva Juan Esteban Castañeda son importantes.
Los números de los clubes del fútbol colombiano, ¿quién es el que tiene mayores utilidades? ¿Quiénes están en rojo? Juan, buenas tardes. ¿Qué dijeron hoy desde las super sociedades? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Mire, pues hace algunos minutos la Superintendencia de Sociedades entregó el más reciente balance de los 36 clubes afiliados al fútbol profesional colombiano, los que están en la categoría A y los que están en la B, y entregó ese reporte de cómo están en materia de finanzas, en materia de números. Le doy algunos de los datos. Dentro del balance, la entidad reportó ingresos totales durante todo el 2024 de 1,1 billones de pesos. Costos, es decir, todo lo que tuvieron que pagar los clubes en materia de nómina, en materia de otros gastos, fueron de 1,05 billones de pesos y tuvieron ganancias durante el 2024 de 42.500 millones. Ahora le voy a dar precisamente Hábleme, los equipos que más ganaron. Exacto, los equipos que más ganaron. El primero, Atlético Nacional, que tuvo ingresos de 173.000 millones de pesos, pero con ganancias de 14.000 millones. En segundo lugar, pero esto ya va Millonarios encabezando la lista, que tuvo ingresos de 137.000 millones, tuvo menos ingresos que Atlético Nacional, pero ganó más porque tuvo que gastar menos. Ganó 17.000 millones de pesos durante el 2024. Luego le sigue América de Cali, Ricardo, su equipo favorito, 76.000 millones de pesos tuvo que gastar el América de Cali, ganó 78.000, o bueno, tuvo ingresos de 78.000 y solamente ganó 2.000 millones de pesos durante el año pasado. Ya hablando en materia de números rojos, le cuento que el Deportivo Cali, que es uno de los equipos que más ha sufrido las finanzas en el último periodo, tuvo ingresos de 53.000 millones de pesos. Gastó 61.000 millones de pesos, lo que significa que tuvo pérdidas cercanas a los 8.000 millones de pesos durante el 2024. Está en crisis, Juan. Está en crisis, efectivamente. Hubo la semana pasada, Octavio, una asamblea para definir el futuro del Deportivo Cali, porque está en crisis financiera, por supuesto. Exactamente. Ahora, en principio, va a tener una nueva directiva que va a tratar de sanear, evidentemente, esos números que no se explican, pero que evidentemente pasa por una crisis no solo deportiva, sino también institucional. El equipo está levantando con Gamero, pero económicamente es un equipo que no tiene esa estabilidad que puede tener equipos como Atlético Nacional. Efectivamente. Y cerremos, don Juan. Sí. Continuamos ahora con en materia de ingresos. ¿Cuáles fueron los ingresos, o sea, en materia de sectores? Octavio, le hago la pregunta a usted. ¿Cuál cree usted que fue el factor que más representó en materia de ingresos para los equipos? La boletería. La boletería, efectivamente. Representó cifras o ingresos de 236.000 millones de pesos para todos los equipos y tuvo un crecimiento del 17% respecto al 2023. Ahora, sí, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál cree que es el siguiente? No sé, venta de camisetas. No, venta de camisetas fue la última, de hecho, pero derechos de televisión. Derechos de televisión fueron ingresos de 203.000 millones de pesos. Luego le siguieron las publicidades y los patrocinios, que crecieron 32% y 12% respectivamente, es decir, cifras de 192.000 millones de pesos. Y la participación en torneos Conmebol nos fue relativamente mal. ¿Por qué? Porque se nos redujeron los ingresos, cayeron los ingresos en un 42% del 2023 al 2024. Eso quiere decir que como nos fue en materia deportiva, también nos fue de mal en materia económica. Tuvimos ingresos de 62.000 millones de pesos durante el 2024 por participación en Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Esos fueron los en materia de ingresos a nivel de fútbol masculino. Ahora el superintendente El superintendente de Sociedades, Vir Escobar, también aseguró que pues pese a que no hay una fuerte presencia en taquilla, el patrocinio sí que ha venido creciendo en el último periodo, así que hizo un llamado a la ciudadanía para que siga incentivando sobre todo la presencia en el fútbol femenino, pues que claramente también viene en ascenso, es lo que dicen y destacan, tanto del fútbol profesional colombiano como de la DIMAYOR y también de la Superintendencia de Sociedades. El fútbol femenino en datos generales pues sigue siendo muy incipiente, ahí difícilmente nosotros podemos hablar de utilidades, ahí estamos todavía en la etapa de la inversión, pero es apenas lógico y por eso yo quiero poner de presente el componente del patrocinio, porque el patrocinio ahí es la mayor fuente de recursos y por supuesto todo el tema de las transmisiones y todo el tema de la televisión y demás.
es el que hace que mantenga su sostenibilidad, pero la idea es que a futuro pensamos y aspiramos a que se siga consolidando una mayor participación de la ciudadanía en asistir a los estadios. Así entonces nos metemos en esta parte final de los deportes con todo lo que tiene que ver con los resultados del fútbol y lo que está sucediendo a esta hora en vivo, porque va a comenzar el partido de la Copa Alemania entre el Wiesbaden y el Bayern Múnich. Lucho Díaz será titular por equipo del Bayern Múnich, así que estaremos pendientes a lo que va a suceder con Lucho en un estadio muy pequeño contra un equipo muy particular, pero bueno, va a salir titular el jugador colombiano. Hoy en la Liga de Campeones de Europa van a jugar Benfica frente a Fenerbahce. El que pase de los dos llegará a la fase de grupos de la Liga de Campeones que se va a sortear mañana. Por Benfica, Richard Ríos será titular. Por el conjunto del Fenerbahce, el equipo de Mourinho, John Hader Durán está en el banco de los suplentes. Por la Liga Española van a jugar el Celta frente al Betis. El Betis tendrá como titular al Cucho Hernández. Nelson de Osa no fue convocado por el equipo de Manuel Pellegrini. Copa Colombia, 3 partidos a las 3 de la tarde. Fortaleza frente al Deportivo Independiente Medellín. 6:30 Bucaramanga frente al América de Cali. 8:30 Nacional frente a Quindío. Estaremos atentos. También se van a jugar duelos de la Leagues Cup. Hoy va a jugarse el Derby de la Florida entre el Inter Miami y el Orlando de Pareja y de Muriel. Así que estaremos atentos a todo eso. Por supuesto, todas las novedades y todos los deportes acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, Johnny Casanova, alcalde de Retorno Guaviare, habló de su disposición para ir al territorio donde están secuestrados los 33 militares para esclarecer lo ocurrido en esta zona. Yo le he manifestado a la comunidad, no podemos permitir durar 3-4 meses con los soldados allá retenidos. Vuelvo y repito, necesitamos es activar la ruta, buscar la solución, buscar cuáles van a ser, si estamos en la disposición de un delegado del Ministerio de Defensa o del Comisionado de Paz para que vayamos al territorio y podamos dialogar con la comunidad y se pueda de cierta forma pues liberar a los soldados o conocer realmente qué fue lo que pasó contra la comunidad. Eso es lo que necesitamos hacer, pero estamos en toda la disposición de ir al territorio y aclarar lo que se viene presentando allí. El ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares han dicho que detrás de este secuestro están las disidencias, no solo instrumentalizando a los 600 campesinos, sino también algunos de ellos infiltrados. ¿Usted qué opina de esa denuncia que hacen desde las autoridades? Sí, podría estar pasando, pero pues no lo puedo decir acá de una forma irresponsable, decir que es que conozco de antemano, no. Lo que sí sé es que hay amigos y comunidad en general que salieron a protestar por el asesinato de esta persona, muy seguramente porque lo conocían, sabían quién era y pues porque me imagino que tienen conocimiento de que no pertenece a ningún grupo. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, habla de elementos en el expediente que vinculan a Papá Pitufo con una posible financiación a la campaña Petro Presidente. Teníamos mucha información, pero nosotros no tenemos mucho tiempo, porque venía, digamos, el tema de caducidad. Teníamos que tomar claramente lo que podíamos probar, o lo que podríamos intentar probar. Todo este proceso ha sido un proceso muy juicioso, muy objetivo, con todas las garantías a los sujetos procesales, resolviendo las nulidades, los recursos, en fin. Así que no podríamos nosotros, con toda la información que obtuvimos de la campaña, tomar todas las líneas porque hubiera sido imposible. No teníamos cómo respaldar probatoriamente cualquier tipo de información que simplemente se hubiera ventilado en los medios de comunicación. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
dos grandes preocupaciones esta madrugada en materia de infraestructura. De un lado, la baja ejecución de la inversión dentro del presupuesto general de la Nación de este año, según el corte de cuentas que hizo ayer el cuarto ministro de Hacienda, con una caída de la inversión pública en el primer semestre de casi 9%, frente al mismo periodo del año pasado, y cayendo de los 58 a los 53 billones de pesos, golpeando obviamente la construcción de obras de infraestructura, pero obras doblemente golpeadas esta mañana por cuenta de un borrador de decreto del gobierno Petro que pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas, es decir, el CASE que hace el gobierno nacional para proyectos de infraestructura que actualmente se construyen bajo el esquema APP, asociaciones público-privadas estipuladas por ley, la ley 1502 del año 2002, y desde hace 13 años herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país, con enormes ventajas, por ejemplo, frente al antiguo modelo de concesiones. No hay anticipos, no se paga el servicio si no es bueno, no se invierte en proyectos inmaduros y no hay adiciones multimillonarias, toda vez que se limitan al 20% estas adiciones del valor inicial del contrato. La experiencia espiritual nos hace mirar hacia adentro de nosotros. A veces somos buenos turistas, viendo un paisaje, una montaña, la playa, y se nos olvida que por dentro también hay mucho que experimentar, que sentir, que valorar. Por eso hoy en el oracional El Man está vivo, el mensaje es contundente. Lo que buscas lo tienes dentro. Ojalá seas alguien que tenga vida interior, que mire hacia adentro y desde allí tome conciencia de su valor y de sus posibilidades. Tú sabes. $33 militares permanecen secuestrados en el Guaviare por parte de al menos 600 campesinos. En esta zona también fue abatido alias Dumar, cabecilla de las disidencias al mando de Iván Mordisco. Sobre esto habló el alcalde del Retorno, Johnny Casanova, en Mañanas Blue. Bueno, dos situaciones que son muy preocupantes. Está pasando, y como información oficial lo que tengo es mediante Consejo de Seguridad Municipal, pues el asesinato de una persona. Damos el mundo en Meridiano Blue. Volvemos con la noticia en la que comenzamos hoy, Meridiano Blue, con el trágico tiroteo en Estados Unidos. 2 niños de 8 y 10 años asesinados, 17 heridos. El tirador abatido en Minneapolis. Más detalles, Sebastián Martinelli. Un hombre armado de unos 20 años abrió fuego contra los asistentes a una misa en la iglesia Annunciation en Minneapolis, ciudad del estado de Arizona, en Estados Unidos, dejando un saldo de 2 niños muertos de 8 y 10 años y 17 personas heridas, entre ellas 14 menores. De acuerdo con el jefe de policía, Brian O'Hara, el atacante disparó con un rifle, una escopeta y una pistola a través de las ventanas de la iglesia, mientras los niños celebraban la primera semana del año escolar. The shooter was armed with a rifle, a shotgun, and a pistol. This was a deliberate act of violence against innocent children. Tras el ataque, este se quitó la vida en el estacionamiento y 2 de los menores heridos permanecen en estado crítico. La tragedia desató escenas de pánico, con padres corriendo para poner a salvo a sus hijos. O'Hara calificó lo ocurrido como un acto de crueldad y cobardía incomprensible, mientras que el alcalde Jacob Frey insistió en que los niños deberían poder ir a la escuela y a la iglesia sin miedo a la violencia. There are no words that can capture the horror and the evil of this unspeakable act. Children are dead. There are families that have a deceased child. You cannot put into words the gravity, the tragedy, or the absolute pain of this situation. El hecho reabre el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, un país donde los tiroteos escolares siguen en aumento y el control de armas enfrenta un bloqueo político permanente. Sebastián, gracias. Y ahora vamos a hablar de la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela. Esto luego de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara que la administración de Donald Trump enviará un submarino de propulsión nuclear y otros buques de guerra al Caribe. Esto a la vez que Caracas anunció el despliegue de embarcaciones de mayor porte en sus aguas territoriales. Vamos a Caracas con Santiago Martínez.
Hola, sí, son casi 3.000 kilómetros de línea costera con el Mar Caribe que tiene Venezuela y allí se eleva poco a poco la tensión por la movilización de tropas, buques, drones y todo lo que se relacione con la vigilancia y reforzamiento militar por parte del gobierno de Nicolás Maduro como respuesta a la anunciada pero aún no confirmada llegada de los destructores estadounidenses. Esto paralelo a diligencias diplomáticas que hace el gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU en Nueva York, donde la misión venezolana denunció una escalada de acciones hostiles y amenazas de Estados Unidos por el despliegue de buques militares, pero especialmente la preocupación viene por la posible llegada cerca de las costas venezolanas de un submarino nuclear. En la misiva entregada en la ONU se hace referencia también al envío de los buques lanzamisiles que Venezuela considera que es un despliegue que amenaza la paz y la seguridad de la región. Insiste Venezuela que el USS Newport News es un submarino nuclear de carácter ofensivo y cuestiona su ingreso a la región sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo. Al final de la carta, repito, entregada en Naciones Unidas por la misión venezolana, allí acreditada, se pide al organismo instar a Estados Unidos a cesar de inmediato el despliegue militar en el Mar Caribe y a los demás países del continente a defender la zona como una región de paz. David Plata. Dos grandes preocupaciones esta madrugada en materia de infraestructura. De un lado, la baja ejecución de la inversión dentro del presupuesto general de la Nación de este año, según el corte de cuentas que hizo ayer el cuarto ministro de Hacienda, con una caída de la inversión pública en el primer semestre de casi 9%, frente al mismo periodo del año pasado y cayendo de los 58 a los 53 billones de pesos, golpeando obviamente la construcción de obras de infraestructura, pero obras doblemente golpeadas esta mañana por cuenta de un borrador de decreto del gobierno Petro que pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas, es decir, el CASE que hace el gobierno nacional para proyectos de infraestructura que actualmente se construyen bajo el esquema APP, asociaciones público-privadas estipuladas por ley, la ley 1502 del año 2002 y desde hace 13 años herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país, con enormes ventajas, por ejemplo, frente al antiguo modelo de concesiones. No hay anticipos, no se paga el servicio si no es bueno, no se invierte en proyectos inmaduros y no hay adiciones multimillonarias, toda vez que se limitan al 20% de estas adiciones del valor inicial del contrato. El rollazo político con Andrés Carmona. Esto está muy agitado, don Andrés Carmona, de cara a las elecciones del año entrante. Todos los sectores políticos, pero sobre todo los antipetristas y los petristas, para no hablar de derechas o de izquierdas, se están moviendo mucho. Hoy el último en lanzarse a la piscina fue el pastor Alfredo Saade, que dijo que ya no le interesa ser embajador en Brasil. Yo no sé si Brasil envió algún mensaje informal pidiendo que no lo nombraran embajador, pero el pastor Saade se lanza a la piscina de la consulta del pacto histórico. Sí es, Ricardo. Mire, Alfredo Saade decidió, después de tanto deshorjar la margarita, después de tanto buscar resolver su situación política, lanzarse en la consulta del pacto histórico. Con él ya serían 10 precandidatos presidenciales. Mire, le hablo de Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhammad, Carolina Corcho, Ali Bantu Ashanti, Daniel Quintero. También le sumo a esa lista a Alfredo Saade y también el exalcalde Daniel Quintero. Pero mire, hay que tener en cuenta, Ricardo, que en ese caso del pacto histórico los tiempos están muy apretados. Aunque no se ha definido finalmente cómo quedará ese tarjetón de la consulta del 26 de octubre, la realidad es que el pacto histórico no se puede presentar como consulta única de partido único el próximo 26 hasta el momento. ¿Y eso por qué? Porque tiene dos temas pendientes en el Consejo Nacional Electoral. El primero tiene que ver con la decisión de maíz. En la decisión de maíz está el magistrado Alfonso Campo. Él había presentado ponencia a principios de este año, pero el 21 de abril retiró esa ponencia y todavía no ha sido votada. Y en el caso de la fusión del pacto histórico, la ponencia está en manos de Altus Vaquero. Altus Vaquero hasta el momento solo ha emitido un auto pidiendo los documentos iniciales para abocar conocimiento del hecho.
El problema es que la ley señala, Ricardo, que el Consejo Electoral debe determinar este hecho o estas personerías jurídicas en 30 días, algo que ya se ha superado, incluso en el caso de la decisión de Maíz, llevan cerca de 150 días. Es por eso que ayer el Tribunal Superior de Bogotá aceptó una tutela ordenándole al Consejo Electoral resolver la decisión de Maíz, y ayer el presidente Petro solicitó también a ese dicho consejo resolver la fusión del pacto. Aquí la gran pregunta es, ¿el presidente Petro puede participar en política? Y le dejo otra pregunta, ¿el pastor Sade, habiendo sido jefe de despacho de la presidencia hasta hace 2 semanas, puede lanzarse a la presidencia? ¿No estaría inhabilitado como funcionario público? Pues Andrés, seguiremos entonces atentos a esas preguntas y atentos también a las movidas políticas en Antioquia, porque allá comenzaron ya a formarse las fórmulas para competir a Cámara y Senado. Entre los que se mueven, por supuesto, están fichas y cercanos al exalcalde Daniel Quintero, al actual alcalde Federico Gutiérrez y a otras figuras políticas de la región. Nos cuenta actor David Santamaría. El sonajero político empieza a sonar fuerte en Antioquia. Iniciamos con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, donde Alejandro Toro se mantiene como aspirante a la Cámara de Representantes, y la novedad es quien lo acompañará al Senado. Se trata de la persona que terminó la administración de Quintero luego de que éste renunciara como alcalde de la ciudad, sí, Óscar Hurtado, quien estaba en una filial de ISA entre Chile y Perú. En el caso del Partido Liberal estaría consumada la alianza entre el polémico excongresista Julián Bedoya y el congresista John Jairo Roldán. Sus candidatos son María Eugenia Lopera, que pasará de la Cámara de Representantes al Senado, y en su lugar aspirará el exsecretario de Educación del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, Néstor David Restrepo Bonet. Y donde suena más fuerte, sin dudas, en Creemos, movimiento político, el alcalde Federico Gutiérrez, donde una de las personas que estaría definiendo su participación sería Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local, que encabezaría la lista al Senado. Pero Blue Radio ha confirmado que se tiene acercamientos y diálogo con el general en retiro Eliezer Camacho Jiménez, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Medellín. Además, el exministro del Deporte Ernesto Lucena Barrero, el exgerente del Hospital Pablo Tobón Uribe Andrés Aguirre, la deportista Cecilia La Chechi Baena y el excandidato a la alcaldía de Bogotá y excongresista Rodrigo Lara Restrepo. En Carulla